Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios siempre instruye a sus siervos para que Él sea bien representado aquí en la tierra. De tal manera que el pueblo, al escuchar de sus ministros quién es Dios, Dios reciba la gloria, pero que no solo lo escuchen a través de palabras del ministro, sino también con hechos, con sus obras, su conducta. Y una de las cosas de las cuales más problemas se tiene en la actualidad es el manejo de finanzas en una congregación. Por situaciones que en el mundo se dice que el pastor adquiere ganancias del pueblo. Dios ordena muy bien, desde el Antiguo Tiempo hasta el Nuevo Testamento, las instrucciones dadas de tal manera que sus ministros sean correctos, honestos, íntegros y sepan cómo conducirse o cómo hacer, aún para su propia manutención. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Estamos estudiando el libro de Levítico y vamos a ir al capítulo 6, versículo 14, sabiendo y recordando que estamos leyendo la versión Reina Valera y recordándoles siempre que tomen las enseñanzas en el orden que se están dando, porque vamos a través de la Biblia. Hemos empezado desde Génesis y continuaremos a través de ella. Y de esa manera recibirás la información en el momento adecuado, en el orden adecuado, y será de mucha ayuda para ti. Y realmente nos satisface que seas ayudado. Y te sugerimos que te inscribas al canal para que te lleguen las notificaciones. Así es que vamos a Levíticos capítulo 6, versículo 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. En el video pasado hablamos sobre de qué manera se deberían llevar a cabo las ofrendas que eran animales, las ofrendas de paz. Y el orden que Dios había instruido de tal manera que se hicieran tal y como Dios lo dice, para que así se mostrara el ministro hacia el pueblo de una forma ordenada y que ministrara al pueblo la verdad de Dios y que ministrara a Dios los sacrificios que traía el pueblo. Ahora bien, habla de una ofrenda que también se va a llevar a cabo en el altar. Pero esta ofrenda la ofrecerán los hijos de Aarón. Y esta ofrenda, que también es ofrenda de paz, va a tratarse de la ofrenda de granos, de los frutos de la tierra, que en agradecimiento y como ofrenda de paz, en la alegría de saberse reconciliados, traen a Dios, porque Dios no nada más es nuestra paz en Cristo Jesús, por supuesto, sino que también es el que provee todo. Entonces, también traen granos, o lo que se le llama flor de harina. Esta ofrenda deberá ser tomada por los hijos de Aarón y la deben de ofrecer en el altar de bronce, el altar del holocausto, y allí Dios les dará instrucciones cómo ofrecerla y de qué manera. Versículo 15. Y tomará de ella
un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Observen, aquí específicamente nosotros ya hemos visto esto instruido anteriormente, pero ahora Dios repite la instrucción porque quiere de alguna manera que la instrucción sea impartida de una manera perfecta, correcta, y que se lleve a cabo tal y como Él lo dice. Entonces, el hijo de Aarón que llevara a cabo esta presentación de ofrenda, que queme esta flor de harina con su aceite y su incienso en el altar, iba a tomar un puñado, lo que tome con su mano. Y eso que tome con su mano es lo que iba a quemar en el altar, delante de Dios. Y aquí Dios va a explicar por qué solo un puñado. Y aquí es donde entra la manifestación gloriosa de la santidad de Dios, porque Él quiere que se traten las cosas de una forma muy honesta, desde el corazón del hombre, su voluntad, su obediencia en amor por Él y respeto o reverencia a Él. Así es que un puñado de la ofrenda aquella, y será en memorial, en olor grato a Jehová. O sea, que aquello que se queme ahí va a ser un recuerdo especial, una honra especial, siempre para memoria y honra de Dios, y que el pueblo nunca olvide quién es Dios y de qué manera Él ha manifestado su bendición al pueblo. Así es que llevaban a cabo aquella ofrenda de olor grato a Jehová, pero era solo un puñado de lo que llevaba la gente, no era todo. Ahora, Dios lo dice por qué. Versículo 16, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Observen para quién es el resto. Es para Aarón y sus hijos. Y debe de comerse sin levadura. ¿Por qué levadura? Porque ya lo hemos dicho anteriormente. La levadura es un símbolo de pecado. Si tú miras la traducción de esa palabra, tú te vas a dar cuenta que es un símbolo de pecado, porque es un símbolo que la levadura infla, hace crecer. De cierta manera, pues simboliza también orgullo, soberbia. Entonces, Dios no quiere que lleve aquella harina levadura en ninguna manera, porque es una ofrenda santísima y aquello es símbolo de pecado. Y Él no quiere que el pecado tenga que ver nada con aquella ofrenda que es santísima a sus ojos. Así es, ¿dónde la iban a comer? En el lugar santo. ¿Quién lo iba a comer? Aarón y sus hijos. Y dice el versículo 17, no se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. En el versículo 17 dice que ni aun cuando la cosan deben de poner levadura. ¿Por qué razón? Porque esa porción es para las personas consagradas a Dios, sus ministros, y es una ofrenda encendida que Dios les ha dado a ellos, y es la porción de ellos, es para que ellos coman y disfruten de aquella ofrenda. Y es algo santísimo, es una ofrenda santísima. Dice, es tan santísima como los sacrificios que se llevan por el pecado o como el sacrificio por la culpa.
es igual de santa, porque quien lo hace santo es Dios, quien lo declara santo es Dios, el que está dando la instrucción es Dios. La porción que dice Jehová es mía, quémenmela en el altar y es un puñado, pero el resto es de mis ministros. Eso el pueblo iba a aprenderlo, iba a comprenderlo, así es que podían llevar una porción que ellos consideraran según las medidas dadas en la escritura, y ya sabían que un puñado se quemaba en memorial hacia Dios como olor grato hacia Él, y la otra porción, lo que sobraba, era de los sacerdotes para que ellos lo comieran sin levadura. Es importante y va a decir Dios que es algo perpetuo. Sigamos adelante. Versículo 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ellas será santificada. Así es que esto de las ofrendas que ellos iban a comer, Aarón y todos los hijos varones, o sea, todos los sacerdotes, pues iban a comer esta porción que Dios dice y que Dios mismo dice que le da de las ofrendas encendidas y que iba a ser de generación en generación. Algunas personas pues siempre miran esto como algo antiguo, como algo que era nada más para el sacerdote, los sacerdotes conforme a los levitas o la familia de Aarón y sus hijos. Pero aquí hay principios fundamentales que pasan de generación en generación y que también van hasta el Nuevo Testamento. Lo primero que nosotros vamos a mirar es que Dios se encarga de darle manutención de lo ya dado a Dios, de lo ofrecido a Dios, de lo que una persona entrega para Dios. Dios da esa porción para sus siervos. Ellos comían de las ofrendas. Lo otro que podemos mirar, el otro principio fundamental, miramos que ellos deberían de seguir las instrucciones tal y como Dios las dice, de tal manera que respetaran en amor, en reverencia, con dignidad la instrucción de Dios, porque eran representantes de Dios para los hombres y eran intercesores de los hombres delante de Dios. Es muy importante eso, porque eso es lo que es un sacerdote. Así es que el pueblo debía de confiar que lo que llevaba allí se hacía tal y como Dios lo había establecido. Y para eso el sacerdote necesitaba llevar a cabo las instrucciones tal y como Dios lo había dicho. El tercer principio que tenemos es de que Dios dice no levadura en esas ofrendas porque son santísimas. No debe de haber pecado en esas ofrendas. Allá era un símbolo. La levadura es un símbolo de pecado. No debe de haber pecado en esas ofrendas y deben de ser tratadas de manera santísima, de manera correcta, de manera digna delante de Dios. Eso es lo que nos enseña aquí. Nunca se trata de los objetos. Recuerden que los artículos y los objetos son santos, consagrados solamente. La presencia de Dios los hace santos, su palabra que los consagra. Y en ese momento, todas las cosas que Dios dice que deben de ser tomadas con santidad, con respeto, reverencia, con dignidad, con obediencia y amor respetuoso hacia Dios, es el momento que Él declara las cosas santas y que Él está en su presencia y se hacen delante de Él. Entonces aquella ofrenda era santa y como tal se debería de tratar y no levadura en esa ofrenda, pero la podían comer
Aarón y todo hijo varón de Aarón, por sus generaciones, porque los principios deben de ser transmitidos de generación en generación. ¿Qué principios hermenéuticamente hablando podemos obtener de aquí? Bueno, primero vamos a mirar de que Dios no permite que se tuercen algunas cosas por ningún motivo. Vamos a mirar un ejemplo en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, y vamos a mirar que Dios actúa cuando Él mira que no se respeta con el honor que Dios merece, con la dignidad que Él pide, y se descuidan aquellas instrucciones que Él mismo ha dado. Para que nosotros tomemos un fundamento, un principio hermenéutico y vayamos al Nuevo Testamento y entendamos de qué se trata también para nosotros. Así es que te pido, por favor, que vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Vamos a ir al capítulo 2. Han pasado cientos de años desde aquella instrucción y ahora vive un sacerdote llamado Elí con sus 2 hijos, que prácticamente ellos serían como Aarón y sus hijos. Pero ahora han pasado generaciones, las instrucciones y todo debería haber pasado de generación en generación. Ahora vive un sacerdote que se llama Elí y sus hijos. Entonces vayamos al capítulo 2, versículo 12, y miremos lo que ocurre allí. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. La primera cosa que se dice de los hijos de Elí es que eran impíos. La palabra impíos no nada más significa impiedad, significa que es una persona que no tiene amor por las cosas sagradas, por las cosas santas. No tiene interés por lo que Dios le pide. Pero eran hijos del sacerdote. Entonces, no tenían realmente conocimiento de Jehová. Habían sido crecido en aquel lugar santo, pero no tenían entendimiento y no amaban, no respetaban, no tenían interés por las cosas santas. Versículo 13 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Ahora, el versículo 13 nos habla también de sacrificios de animales y de carne que se cocía. Y dice que era la costumbre que tenían un gancho de 3 garfios, de 3, como un tenedor. Y metían y agarraban lo que era de ellos. Porque no nada más Dios les daba de la flor de harina, también les daba de los animales que ofrecían en sacrificio de paz. Eso también ya lo hemos visto en otros videos conforme al estudio que hemos dado. Y por eso les digo que necesitamos mirar los videos para comprender los videos que miramos en la actualidad. Y aquí se narra precisamente que de las ofrendas, pues tomaban también de la carne, pero se refiere a la manutención que recibían los sacerdotes. Hasta aquí no hay ningún problema, pero vayamos al versículo 14 y dice: y lo metía en el perol, o en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. O sea que tenían un lugar donde se cocía aquello, y de todo israelita que iba a ofrecer su ofrenda de paz, pues ellos tomaban esa porción también de la carne, también de la flor de harina. Y de la flor de harina ya sabían que era toda de ellos. Lo que sobraba después de quemar el puñado. Y de la carne ellos agarraban la porción
según la instrucción, y iban a donde la estaban cociendo, metían en la olla el garfio y lo que sacaban era la porción para el sacerdote. Pero allí no acaba la historia de estos muchachos, de estos hijos del sacerdote Elí, que debían de ser también unos sacerdotes de linaje desde Aarón. Y versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba. Observen, enviaban a un criado del sacerdote y observen lo que decía. Da carne que asar para el sacerdote, porque no comerá de ti carne cocida, sino cruda. Observen, ahora le decían ellos al que llevaba el sacrificio que le diera carne cruda, porque no la quería cocida, la quería asada. O sea que querían agarrar las cosas a su gusto. Y esa no es la instrucción de Dios. Por eso la querían cruda. ¿Por qué? Porque quería asar. Repito, versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y por si fuera poco, al notar el versículo 15, pedían antes de quemar la grosura del sacrificio en el altar de Dios. O sea que estaba primero su apetito, estaba primero su gusto, que la instrucción de Dios y primero que Dios mismo, que era el que debería recibir primero la grosura quemada en el altar. Versículo 16. Como había hombres que sabían la instrucción, o israelitas que sabían la instrucción de lo que debía de hacer un sacerdote, escuchen lo que ocurrió. Versículo 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Observen, hasta los hombres israelitas que no eran sacerdotes sabían que lo primero que se debería de hacer es quemar la grosura en olor grato a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? El hombre decía, hagan eso primero, después agarren lo que quieran. Pero ellos se resistían y decían, no, primero vamos a agarrar nosotros. Y si no nos la das, la agarramos a la fuerza. Totalmente, por eso se les llama personas impías. Habían hecho de la instrucción como ellos querían. No estaban dignificando la instrucción de Dios y estaban tratando su ministerio como un desprecio y despreciaban las ofrendas de Dios, los sacrificios de Dios, los tomaban a poco. Y aún querían hacer su gusto a la fuerza, aún que había personas israelitas que no eran sacerdotes, que sabían y aún querían defender que se hicieran las cosas como Dios decía, ellos se resistían. Versículo 17. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuál era el pecado? El menosprecio por las ofrendas, por las instrucciones de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que era muy grande, muy grande delante de Jehová el pecado de aquellos jóvenes, de aquellos hijos de Elí. Gloria a Dios que por ahí el versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Gloria a Dios que aparecen personas
como Samuel, que buscan honrar y glorificar a Dios. Mas, sin embargo, estamos hablando del peligro que ocurre cuando no sabemos apreciar, valorar, dar reverencia, tratar con dignidad las instrucciones de Dios y tratar las ofrendas con la santidad que Dios dice, aunque sea para la manutención del mismo sacerdote. Ellos tenían derecho a tomar de las ofrendas, pero no de la manera que querían, no como ellos querían, dándose gusto a los apetitos según su carne. Ahora bien, ¿qué ocurrió con ellos? Bueno, quisiera leer toda la historia, es larga. Tú la puedes leer toda, pero te voy a decir qué ocurrió con ellos. Si tú vas, te das cuenta que su padre les llamó la atención levemente realmente. Y en el versículo 23 les dijo, Elí les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Por qué hacen así? Yo he escuchado de todo el pueblo vuestros malos procederes. Escucha, el mismo padre, el pueblo se quejaba delante del padre de lo que hacían estos hijos de él. Y dice el 24, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que Dios iba a dejar que ellos perdieran la vida. Es lo que dice, Dios había resuelto hacerlos morir. Porque la paga del pecado es muerte. Ellos habían despreciado las cosas santas de Dios. No hicieron cambios en sus vidas, no amaron las cosas de Dios, no aprendieron a usar las instrucciones correctamente, o mejor dicho, no quisieron, no tuvieron interés. Su padre les semiestorbó. La Biblia narra en la historia que estos dos jóvenes murieron el mismo día en una batalla que hubo del pueblo de Israel. ¿Por qué ocurrió esto? Porque tomaron en menosprecio las instrucciones y las ofrendas santísimas de Dios y se pusieron ellos primero, antes que Dios mismo, sus instrucciones y sus ofrendas santísimas. Ahora bien, sabemos que todo sacrificio, el sacrificio de paz, la ofrenda de paz, es un símbolo de Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto y Él es nuestra paz. Pero aquí trata de la manutención a través de las ofrendas y de otros aspectos que después vamos a aprender. Pero ahorita está de las cosas que comían los sacerdotes. Y Dios dio instrucciones para que las trataran bien. Los sacerdotes son ministros. Entonces está perfecto que coman de las cosas santas porque es instrucción de Dios. Pero las instrucciones de Dios también les decía cómo hacer las cosas y en dónde comerlas y de qué manera comerlas. Y no podían, no debían. Les causó la muerte a estos jóvenes el tomar en menosprecio y no seguir lo que Dios dijo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la dignidad, el respeto, la reverencia, el tratar las cosas de Dios con santidad y específicamente las ofrendas que se llevan a la congregación de los santos
para manutención en cierta porción de los ministros. No hay ningún problema. Vayamos al Nuevo Testamento entonces y miremos lo que nos dice Primera de Timoteo 5:17. Nuevo Testamento, Primera de Timoteo 5:17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Versículo 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Hay algún problema porque un pastor o un ministro que trabaje con dignidad en la obra de Dios se le dé sustento a través de un salario? Absolutamente no. Es correctísimo. Un salario digno para que tenga sustento para él y su familia. ¿Hay problema por eso? De ninguna manera. ¿Es bíblico? Claro que sí. Pero lo que entra en la iglesia debe ser tratado con santidad. En ninguna parte de la Biblia dice que un ministro, quien quiera que sea, pueda hacer con aquella ofrenda como bien le parezca. Porque ahora no llevamos animales. Eso es símbolo del sacrificio de Cristo. Pero sí seguimos llevando ofrendas a la iglesia, pero ahora a través de dinero, a través de ofrendas monetarias, normalmente. Habrá quien dé algún terreno o cosas semejantes, algún edificio, pero normalmente la gente lleva ofrendas y de esa ofrenda hay una porción que los ministros, sea uno o sean varios ministros, pues deban de tomar, y es dignamente, es correctísimo. La Biblia lo enseña de esa manera. Ahora bien, repito, aquello es santo, es sagrado, se debe tratar con dignidad y tal como Dios lo dice. Y ahí mismo, en Primera de Timoteo, vayamos al capítulo 3, versículo 3. El capítulo 3 nos narra de todos los requisitos de un líder espiritual, pero vamos a ubicarnos en el versículo 3, porque el versículo 3 nos habla precisamente del principio fundamental con relación al dinero. Y dice 1 Timoteo 3:3, que el ministro debe ser no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Es lo que nos dice aquí. No codicioso de ganancias deshonestas. Y cuando el obrero o el ministro adquiere una porción exagerada, donde se lleva una porción dejando pobre a la iglesia, pues perdónenme. Entendemos que hay iglesias bastante pobres, pero no importa si se es pobre o si es rica la iglesia. La honestidad, el ser persona que usa las ofrendas con santidad, integridad, es sumamente importante. Ahora bien, vayamos nosotros allí mismo a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Y es que hay personas que manipulan para sacar ganancias. Y eso es pecar delante de Dios. Y vamos a tratar de mirar un versículo que está en otro libro en un momento, pero ahorita
Quisiera llevarte conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, y leamos una porción allí. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, hay una sana doctrina y dentro de la sana doctrina está el sano trato del dinero. Y también esta doctrina debe de ser conforme a la piedad. Y la piedad no nada más significa misericordia, significa honor y respeto y mucho interés por las cosas santas. Piedad es lo contrario que impío o impiedad, que eran los hijos de Elí. Una persona íntegra, un ministro íntegro debe ser una persona pía, que tenga piedad, que tenga interés por tratar todas las cosas con santidad. Dice el versículo 4, si alguien no está de acuerdo a las sanas palabras y la sana doctrina, conforme a las enseñanzas de Cristo, dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Miren eso, malas sospechas. ¿Por qué malas sospechas? Porque la gente empieza a decir cosas tremendas y terribles del Evangelio cuando una persona no respeta la sana doctrina y el sano trato de las cosas santas de Dios. Y se crían muchos problemas. Iglesias se han destruido por razones de falta de respeto a las cosas santas. Y especialmente en este mundo, al trato con el dinero. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y da la orden Pablo y dice: apártate de los tales. ¿Sí? O sea que usan la piedad, usan el evangelio, usan las cosas sagradas, usan las cosas santas como fuente de ganancia. Y Pablo le dice a Timoteo: apártate de ellos. ¿Por qué razón? Porque el ministro debe tener un entendimiento. Dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, tú amas las cosas santas, las cosas sagradas, ten amor por todo lo que se refiere a lo santo y sagrado de Dios, y también el dinero de la iglesia es santo. Dice, porque hay mucha ganancia en ello y debe ser acompañada de contentamiento. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No dice teniendo mansiones, dice teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Con esto no quiero promover la pobreza, no, pero hay un nivel apropiado dependiendo del pueblo y su economía de ellos. Nunca abusar a los excesos donde todos pobres y el líder rico. Eso no puede ser. Es contrario a los principios de Dios. Entendamos eso, por favor. Y dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo creo que la Biblia es muy explícita. El dinero de la iglesia, las ofrendas de la iglesia, junto con todas las cosas santas de la iglesia. Pero hablando de eso,
es perfecto que el líder, el ministro o los ministros tomen la porción que sea necesaria para su familia. Pero nunca ellos deben de ser la prioridad, sino Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios les daba una porción bastante grande, pero deberían respetar todas las instrucciones de Dios como se les dice. Y deberían de tratar aquello que se les daba con una santidad que el pueblo sabía, como sabían los israelitas cuando llevaban la ofrenda delante de los hijos de Elí. Sabían que los hijos de Elí no estaban respetando. Entonces, notemos que los principios son compaginados perfectamente. Lo único que allá pues eran animales, acá cambió el producto, pero el principio fundamental de integridad es lo mismo. El ministro debe ser correcto aquí y debía de ser correcto allá y debe de ser correcto mañana y debe de ser correcto en México y debe ser correcto en Argentina y correcto en Alemania y correcto en Estados Unidos. Dependiendo lo que el pueblo esté en el nivel económico, así también debe estar el nivel económico en un punto medio del ministro. Porque ese es lo que se le llama en la Biblia equitativamente. Vayamos entonces a lo que nos dice el libro de Judas. Judas es un libro pequeño que está antes de Apocalipsis. Y hay algo que nosotros debemos tener cuidado. Y debo de decirlo, no podría yo decir que todos los ministros tienen un grado de honestidad e integridad que sus actos glorifiquen a Dios. No podría yo decir eso. Lo que yo sí podría decir que hay una gran cantidad de ministros que de verdad tienen un gran interés por las cosas santas y que tratan con mucha integridad aquellas cosas que se manejan económicamente de la iglesia. Y doy gloria a Dios por aquellos que son investigados y no se les encuentra nada. Mas, sin embargo, con honestidad debemos de entender que sí hay, siempre ha habido desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de Balaam, desde tiempos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a través de la historia, personas que tratan de usar la gracia como un modo de ganancias. Y el libro de Judas, voy a leer un texto nada más. Hay algo que debemos de comprender para que tengamos cuidado. Y dice el versículo 16, nada más tiene un capítulo, versículo 16 de Judas, para identificar estos, refiriéndose a las personas que quieren ganancias deshonestas, son murmuradores, querellosos, siempre hablan de otros. Observa. Y siempre son capaces de hablar de otros ministerios porque no creen como ellos. Dice, repito, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Escucha, ¿qué hablan sus bocas? Primero andan conforme a sus propios deseos. Después dice que la boca de ellos habla cosas infladas. Escucha, infladas significa con mucho orgullo, creerse mucho, se atreven a decir cosas extravagantemente tremendas con relación específicamente a economías y hacen algo más.
adulando a las personas. ¿Has escuchado eso tú? Adulando significa decirles cosas hermosas a las personas de tal manera que crean aquello que escuchan. ¿Pero con qué motivo? Adulando a las personas para sacar provecho. ¿Para sacar qué? Provecho. Esas ganancias, ese provecho. Dios siempre tiene señales que si tú pones atención, tú vas a entender el cuidado que debes de tener. Algo que admiro del pueblo de Dios en el libro de Samuel que leímos es que el pueblo les decía a los jóvenes, no, están mal ustedes, y que fueron a hablar con el padre de ellos. El pueblo sabía. Y cuando el pueblo sabe, es algo bueno y hermoso. Porque el ministro debe de amar, si es un ministro de Dios, debe de amar, hacer lo correcto en santidad de todo lo que se maneja en la iglesia y incluyendo las finanzas de la iglesia, incluyendo el salario que él toma. Porque es cosa santísima que Dios le ha dado como su salario. Y no a través de manipulaciones, ni adulaciones, ni de cosas infladas. Pongamos atención en eso. Entonces, tú ya sabes los principios y fundamentos. Si eres un pastor, bueno, pues tú lo sabes. Pero tengamos cuidado, todos, de hacer lo correcto delante de Dios. Un pastor con las finanzas de la iglesia, o un ministro, o los ministros de finanzas, o los ministros de una iglesia. Pero un padre también, sobre las finanzas que entran en su casa. Porque si tú eres cristiano, que creo que lo eres, pues aquello que Dios te da igual es santo. Y también debes de tener cuidado de hacer las cosas bien, apartar lo que es de Dios, usar las cosas correctamente con dignidad para que tu vida sea bendecida. Así que, amados hermanos, amigos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde a toda la familia de ustedes. Los espero para el próximo video. Invita a otros que escuchen y tomen Biblia y estudien junto con nosotros. Bendiciones.